Ella lo merece todo, dijeron en mi templés, yo guardé mi secreto. Hola a toda la familia de Serietube. Antes de empezar a contarles esto, que he guardado en el pecho durante meses, quiero pedirles algo muy simple pero importante para mí. Suscríbanse al canal y dejen su like. Sentir que hay alguien escuchando al otro lado hace que el silencio de mi casa sea un poco menos pesado. Cumplir 40 años debería sentirse como llegar a la cima de una montaña, una vista despejada de lo que has logrado y de lo que vendrá. Pero ese sábado, mientras sostenía una copa de vino vacía en medio de mi propio salón, lo único que sentía era que me faltaba el aire. La casa estaba llena, había globos dorados y plateados rozando el techo, una mesa repleta de canapés que me había llevado 2 días preparar, y un murmullo constante de risas y conversaciones cruzadas. Sin embargo, yo me sentía como un fantasma en mi propia fiesta. Mi hermana mayor, Beatriz, estaba en el centro de la habitación. Siempre ha tenido esa capacidad magnética de atraer la luz, de hacer que el aire gire a su alrededor. Llevaba un vestido de seda verde que costaba más que mi sueldo de un mes entero y reía con esa risa campanilleante, perfecta, que hace que todo el mundo se gire a mirarla. No fue nada, la escuché decir a un grupo de mis propios amigos. Sabía que a Elena le hacía ilusión algo así, y con lo difícil que ha sido su año, bueno, no podía dejarla sin celebrar. Apreté el tallo de la copa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Lo difícil que ha sido su año. Beatriz lo decía con ese tono de lástima cariñosa que usa siempre para hablar de mí. Se refería a mi divorcio y a mi regreso a la casa familiar para cuidar de nuestros padres. Lo que no decía, lo que nunca dice, es que la fiesta se estaba celebrando en el salón que yo limpio a diario, con la comida que yo cociné mientras ella estaba en un retiro de yoga en Bali, y que los padres a los que ella saluda con 2 besos rápidos son los mismos a los que yo baño y visto cada mañana. Mi madre, sentada en su sillón ortopédico en una esquina, me hizo un gesto con la mano. Me acerqué, esperando quizás un feliz cumpleaños privado, un momento de conexión real. Elena, hija, susurró, señalando la bandeja vacía de bolovanes, trae más aperitivos, que se han acabado, y mira a tu hermana, qué detalle ha tenido con la decoración, deberías estarle muy agradecida, ella siempre se desvive por ti. Tragué saliva, sintiendo como el nudo en la garganta se hacía más grande, más áspero. Sí, mamá, ahora traigo más, respondí con la voz apagada, esa voz que he perfeccionado para no causar problemas. Fui a la cocina, huyendo del ruido. Me apoyé contra la encimera fría y cerré los ojos un segundo. Desde el salón, escuché el tintineo de una cuchara contra una copa de cristal, el sonido agudo que pide silencio. Era Beatriz. Iba a dar un discurso. Mi estómago se cerró de golpe, anticipando la humillación disfrazada de homenaje que estaba a punto de ocurrir. Me quedé congelada en el umbral de la puerta de la cocina, aferrando la bandeja de los canapés como si fuera un escudo. Desde allí, vi cómo Beatriz golpeaba suavemente su copa con una cucharilla de plata, pidiendo atención. El murmullo de la sala se apagó al instante. Todos los rostros se giraron hacia ella, iluminados por la admiración. Beatriz carraspeó, adoptando esa pose solemne pero encantadora que usa cuando quiere conmover a una audiencia. Quiero proponer un brindis, dijo, y su voz tembló con una emoción perfectamente calibrada, por mi hermana Elena. Todos sabéis que este último año ha sido devastador para ella. No es fácil ver cómo tu matrimonio se desmorona y tener que volver a la habitación de tu infancia a los 40 años. Sentí un calor sofocante subirme por el cuello. Mis amigos, mis tíos, los vecinos, todos me miraban con esa mezcla pegajosa de lástima y compasión. Beatriz no estaba celebrando mi cumpleaños. Estaba narrando mi tragedia para resaltar su propia benevolencia. Ella era la narradora exitosa, yo, el personaje secundario roto que necesitaba ser salvado. Pero Elena es fuerte,
continuó Beatriz, sonriendo con condescendencia. Ha asumido el cuidado de papá y mamá con una resignación admirable, permitiendo que yo pueda seguir viajando y trabajando para sostener, bueno, las cosas importantes. Por eso, esta noche no es solo una fiesta, es mi manera de decirle, estoy aquí para rescatarte un poco. Hubo un coro de "oh" y aplausos suaves. Mi madre, desde su sillón, se secó una lágrima y miró a Beatriz con devoción absoluta. Eres un ángel, hija, murmuró mamá, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, siempre cuidando de tu hermana pequeña. Beatriz sacó entonces un sobre de color crema con un lazo de terciopelo, caminó hacia mí, cruzando la sala como si estuviera en una pasarela, y me extendió el regalo frente a todos. Toma, Elena, es un bono para un fin de semana completo en el balneario real. Masajes, aguas termales, pensión completa, te lo mereces, necesitas desconectar de todo esto. Tomé el sobre con manos entumecidas. La gente aplaudió con entusiasmo. ¡Qué generosa! Escuché decir a mi tía Rosa. Menos mal que tiene a Beatriz, susurró alguien más. Yo miré el sobre y luego a mi hermana. Un fin de semana, 2 días fuera, lo que nadie en esa sala se preguntó, y lo que Beatriz convenientemente ignoró, era quién cuidaría de nuestros padres esos 2 días. Papá necesita ayuda para ir al baño cada 3 horas. Mamá necesita insulina inyectada antes de cada comida. Beatriz lo sabía, me estaba regalando algo imposible de usar. Un regalo vacío que solo servía para que ella brillara, sabiendo que yo jamás podría irme y dejarles solos. Gracias, dije, fue un susurro apenas audible. Beatriz me abrazó, y al hacerlo, me susurró al oído con un tono gélido que nadie más pudo escuchar. Sonríe un poco más, Elena, me ha costado una fortuna. No me hagas quedar mal. Se separó de mí con una sonrisa radiante y volvió al centro de la sala a recibir las felicitaciones por ser la mejor hermana del mundo. Yo me quedé allí, con el sobre quemándome las manos y la bandeja de aperitivos enfriándose, sintiendo como la soledad en medio de la multitud me aplastaba los huesos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Un mensaje. Un solo mensaje que llevaba esperando semanas y que, en ese preciso instante, lo cambiaba todo. Deslicé el dedo por la pantalla con el corazón martilleando contra mis costillas, temiendo que alguien mirara por encima de mi hombro. No era un mensaje de texto cualquiera, era un correo electrónico oficial con el logotipo de una prestigiosa editorial en el norte del país. Estimada Elena, nos complace informarle que ha sido seleccionada para el puesto de jefa de edición. Esperamos su incorporación el día 1 del próximo mes. Leí las líneas 3 veces, la primera con incredulidad, la segunda con miedo y la tercera con una liberación salvaje que me recorrió la columna vertebral. Durante 6 meses, mientras cambiaba pañales de adultos y escuchaba los reproches de mi madre sobre mi divorcio, había estado enviando solicitudes en secreto, traduciendo textos por las noches y teniendo entrevistas por Zoom desde el coche, aparcada a 2 calles de casa para que nadie sospechara. Guardé el teléfono en el bolsillo, sintiendo su peso como si fuera un lingote de oro. En ese momento, Beatriz entró en la cocina, dando palmas. Elena, por Dios, ¿te has quedado a vivir aquí dentro? Es la hora de la tarta. No me digas que vas a hacer esperar a los invitados también para esto. Me giré despacio, por primera vez en años. Su tono imperativo no me encogió el estómago. La miré y vi a una mujer que creía tener el control absoluto, sin saber que el suelo bajo sus pies ya no me pertenecía. Voy ahora mismo, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila, sin el temblor habitual de la sumisión. Salí al salón detrás de ella. Beatriz había encargado una tarta de 3 pisos, espectacular, decorada con flores naturales. Era de merengue de limón. Todo el mundo sabe, o debería saber después de 40 años, que detesto el limón. Es el sabor favorito de Beatriz.
Mira qué maravilla, exclamó mi madre cuando Beatriz colocó la tarta en la mesa central. Hija, siempre aciertas. A Elena le va a encantar, ¿verdad? Asentí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, pero que engañó a todos. Es preciosa, mentí. Beatriz agarró el cuchillo de plata y se colocó a mi lado para la foto, pasándome el brazo por los hombros con una fuerza posesiva. Vamos a pedir un deseo, anunció ella a la sala, robándome de nuevo el momento. Yo pediré por ti, Elena, para que encuentres un poco de paz y dirección este año. Los invitados murmuraron enternecidos. Una vecina, la señora Carmen, suspiró ruidosamente y dijo lo que todos pensaban. ¡Ay, Beatriz, qué buena hermana eres! De verdad, ella lo merece todo. ¡Qué suerte tiene Elena de tenerte! Ella lo merece todo. La frase se repitió como un eco en la sala. Se referían a Beatriz, por supuesto. Ella merecía los aplausos, la admiración y la gratitud por cargar con la hermana fracasada. Yo soplé las velas mientras ellos aplaudían a Beatriz, pero mientras el humo se disipaba, yo no pedí paz ni dirección. Yo ya tenía un billete de tren y un contrato firmado en mi bolsillo. Mi deseo era mucho más simple: disfrutar del espectáculo de ver sus caras cuando descubrieran que la Cenicienta ya no necesitaba sus zapatos de cristal prestados. Me comí un trozo de aquel pastel de limón que detestaba, tragando cada bocado con una calma mecánica. El sabor ácido en mi lengua me pareció irónico. Era exactamente el sabor de mi vida en esa casa. Mientras masticaba, mi madre me hizo un gesto imperioso desde su rincón. Se le había caído una servilleta al suelo y, aunque Beatriz estaba parada justo a su lado riendo con una copa de champán en la mano, mi madre me buscó a mí con la mirada para que cruzara todo el salón a recogerla. Lo hice, me agaché, recogí la servilleta de lino y se la entregué. Gracias, hija, murmuró mi madre sin mirarme, con los ojos fijos en Beatriz. Mira qué feliz está tu hermana, es la alegría de esta casa. Menos mal que organizó esto, porque si fuera por ti, estaríamos viendo la televisión en silencio. Esa frase fue el clic final. El último eslabón de la cadena se rompió sin hacer ruido. Me incorporé despacio, sintiendo el teléfono en mi bolsillo vibrar fantasma contra mi cadera, recordándome que ya no era la hija divorciada que volvió a casa, sino la jefa de edición de una editorial a 600 kilómetros de allí. Beatriz se acercó a mí, con las mejillas sonrosadas por el alcohol y el éxito social. Me pasó el brazo por los hombros de nuevo, un gesto que antes interpreté como cariño y ahora sentía como el peso de un yugo. Bueno, Elena, ¿qué te ha parecido?, preguntó en voz alta, asegurándose de que el grupo de tías nos escuchara. El bono del balneario es para el próximo fin de semana. Ya hablé con mamá y papá. Dicen que se apañarán bien 2 días solos para que tú descanses. Aunque, entre tú y yo, bajó la voz a un susurro conspirador, asegúrate de dejarles la comida hecha antes de irte. No vaya a ser que se les complique algo. La miré, vi su maquillaje perfecto, su seguridad inquebrantable, su absoluta ignorancia sobre lo que significa cambiar un pañal de adulto o medir la glucosa a las 3 de la mañana. Ella creía que me estaba regalando un descanso, no sabía que me estaba dando el pie para la despedida. Tienes razón, Beatriz, dije, y mi voz salió tan clara que varias personas se giraron. Necesito un descanso. De hecho, necesito mucho más que un fin de semana. Me solté de su abrazo con suavidad pero con firmeza, dando un paso atrás para crear espacio entre nosotras. Sí, rió ella, nerviosa por mi tono. Bueno, no te acostumbres a la buena vida, que alguien tiene que mantener el fuerte aquí. Ese es el punto, Beatriz, respondí, metiendo la mano en mi bolsillo y sacando el móvil. El fuerte se queda sin soldado. El silencio se fue extendiendo por el salón como una mancha de aceite. Mi madre dejó de sonreír. Mi padre apagó el audífono para preguntar qué pasaba. Beatriz frunció el ceño,
esa arruga de molestia que le sale cuando algo se sale del guión que ella ha escrito. ¿De qué hablas, Elena? No seas dramática. Es solo un spa. No hablo del spa, dije, levantando la pantalla del móvil para que ella pudiera leer el remitente del correo. Hablo de que acepté el puesto en el norte, me mudo el lunes, y dado que ella lo merece todo, como dijeron antes, creo que te mereces cuidar de ellos a tiempo completo. El teléfono de Beatriz casi se le resbala de las manos. Su rostro pasó del sonrojo del éxito a una palidez mortal en cuestión de segundos, como si el maquillaje perfecto se hubiera agrietado dejando ver el pánico real que había debajo. ¿Cómo que te mudas el lunes?, balbuceó, perdiendo por completo esa compostura de reina que había mantenido toda la noche. No puedes irte. ¿Quién va a ponerle la insulina a mamá? ¿Quién va a llevar a papá a diálisis los martes y jueves? Yo tengo viajes programados hasta octubre. La sala estaba en un silencio sepulcral. Mis tías, que minutos antes aplaudían la generosidad de Beatriz, ahora nos miraban como si estuvieran presenciando un accidente de tráfico en cámara lenta. Tú, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Tú dijiste en tu brindis que te encargabas de las cosas importantes para que yo pudiera descansar. Bueno, Beatriz, que nuestros padres coman caliente y no tengan escaras es lo más importante ahora. Te dejo la carpeta azul con los horarios médicos, las dosis y las dietas en la mesita de la entrada, y el número de la agencia de enfermería, por si tu agenda apretada no te permite hacerlo personalmente. Mi madre, desde su sillón, intentó levantarse, presa del pánico real, olvidando su papel de matriarca digna. Elena, no puedes hacernos esto, gritó, con la voz quebrada por el miedo. Tu hermana no sabe ni dónde guardamos las pastillas. Ella no tiene paciencia para esto. Esa frase, dicha por mi propia madre frente a todos, fue la confirmación final. Ella sabía perfectamente quién era la útil y quién era la estatua. Sabía que Beatriz era un adorno caro y yo la estructura de carga que sostenía la casa, pero eligió aplaudir al adorno durante años. Entonces tendrá que aprender. Mamá, igual que aprendí yo cuando volví rota y nadie me preguntó si podía con todo, dije, guardando mi móvil, o quizás podéis usar el dinero de ese próximo retiro espiritual para pagar a alguien profesional. Yo ya no soy la opción gratuita. Dejé el bono del balneario sobre la mesa de los canapés, intacto, justo al lado de la tarta de limón que nadie había probado. Disfrutad del fin de semana, yo tengo una maleta que terminar. Subí a mi habitación mientras abajo estallaba el caos. Escuché los reclamos histéricos de Beatriz y los lamentos de mi madre, pero por primera vez en 40 años, no bajé a arreglarlo. El lunes tomé ese tren, no miré atrás. Hoy, desde mi oficina con vistas a la lluvia del norte, sé que no los abandoné, simplemente me recuperé a mí misma, y ese fue el único regalo de cumpleaños que realmente merecía. Esta historia no termina aquí, hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.